participantes: Raúl Fradkin, historiador; Fabio Wasserman, historiador; y desde Rosario, como recién Martín Prieto, Juan Gianni. Cuando esperemos que venga Matías Rodeiro, así también puede participar. Vamos a empezar por el orden alfabético, que se ha impuesto desde la mesa anterior y va a ser ya tradición. Así que empezamos por señor F. Guantes. Bueno, buenas tardes. Es un honor para mí poder participar de este homenaje. Y bueno, lo primero que voy a decir es una obviedad, pero es imprescindible, me parece decirla, no puedo eludirla. En una obra tan prolífica, tan vasta, tan inabarcable, es necesario para esta exposición elegir algún problema y un lugar desde el cual hacerlo, y creo, y me temo que sea reiterativo, que el lugar que elegí no es original, pero sí es me parece el más sincero y el más válido, que es exponer desde mi lugar de lector de Alperín, del cual estoy próximo a cumplir 40 años como lector, que es mucho. Pero ese ya es un problema mío y no de ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque quisiera empezar con algo muy personal, que, como dijo algún panelista anterior, quizás no tenga más validez que para uno, pero creo que muestra bien lo que voy a tratar por lo menos de señalar, pero no creo que pueda demostrar. A diferencia de mis alumnos y de los alumnos de estas épocas, yo no sabía quién era Alperín Dongui cuando estudiaba historia. Es decir, para mí Alperín Dongui no era una lectura obligatoria, y creo que hemos cometido un error en la universidad al darlo como lectura obligatoria permanentemente, porque me molesta mucho y no encuentro manera de convencer a mis alumnos cuando se quejan de lo difícil que es leerlo, de lo complicado que es leerlo. Yo creo que leí, si no recuerdo mal, estoy casi seguro de esto, el primer libro que leí de Alperín fue obviamente Revolución y Guerra, porque me lo recomendó un compañero de estudio. Y era el año 1977. Costó encontrarlo el libro, costó encontrarlo. Lo compré en una librería de usado de Corrientes y el vendedor me dio una bolsa para que lo envolviera para sacarlo de la librería. Tenía un título que merecería una investigación, y es una de las cosas que me arrepiento no haberle nunca preguntado a Alperín cómo se le ocurrió tamaño título. Tengo algunas versiones, pero no he podido probarlas, de que no fue totalmente de él, que quizá el subtítulo era el título. Yo recién empezaba a estudiar, tenía una cultura histórica muy, muy elemental, muy mínima, mala. Diría que de historia argentina había leído muy pocas cosas, y las que había leído más bien las había sufrido, porque ya a esa altura había tenido que leer varios tomos de la historia de la Academia, de la Historia Nacional Argentina, de la Academia de la Historia. Después me sirvió leer eso, pero en ese momento para mí era un padecimiento. Y la sensación que tuve, y preparando esta presentación volví a recordar la que tuve, era que el libro me gustó tanto que no me importaba la dificultad de la lectura, que no me molestaba lo abigarrado, la subordinada, las complejidades, sino que al contrario me atrapaba. Por suerte no era bibliografía obligatoria, porque era imposible de resumir. No sé si recuerdo los intentos que hice. Era muy difícil hacer un resumen de cuál era. Como uno le decían los profesores, tomen la idea central. ¿Cuál era la idea central de Revolución y Guerra?
me costaba. Yo la sensación que tenía comparado con lo otro que había leído de historia argentina era que era como leer poesía o una novela, era un libro absolutamente fascinante. Y desde ese, no en ese tiempo, pero después, me hubiera gustado resolver una pregunta. Hoy alguien dijo, a propósito de, ¿no? Creo que eso de Rubén Darío, porque fue la pregunta que yo tengo y sobre la que voy a tratar de dar alguna conjetura, porque no puedo demostrar lo que quiero decir, es cómo fue posible que escribiera ese libro, en ese contexto, en ese momento. Porque cuando uno lo compara con todo lo anterior que se había escrito, de la historia argentina colonial y del siglo XIX, y todo lo posterior, yo creo que vamos a estar de acuerdo, hoy seguramente sí todos, pero ese libro es un momento de inflexión, hay un antes y un después de ese libro. Y lo otro que me resultaba completamente incomprensible y me sigue resultando incomprensible es que el mismo año publicaba otro libro increíble, de la Revolución de Independencia a la Confederación Rosista, que era como dos libros escritos como en espejo simultáneamente, lo cual me da hoy una envidia enorme de cómo pudo hacerlo. Entonces la pregunta un poco que me gustaría plantear, no creo que hoy haya tiempo para debatir o intercambiar opiniones, hasta información, era cómo esto Alperín lo pudo hacer. Obviamente hay una respuesta elemental, básica, sencilla, que tiene que ver con su talento personal, su capacidad, su inteligencia, esto se descuenta, pero sin embargo no creo que sea solo eso. Entonces lo que traté de hacer era tratar de reflexionar acerca de esos dos libros, cómo fueron, qué estaba buscando Alperín, qué puede haber estado pensando, qué puede haber estado elucubrando y elaborando en ese momento. Hay otras dos cosas que me gustaría hacer y que no voy a hacer porque no hay tiempo, porque Alperín es mucho más que un gran ensayista, es un gran ensayista, pero es mucho más que un gran ensayista. Es un autor con una escritura completamente singular, pero en mi opinión es mucho más que un autor, con un historiador, es un gran historiador. Es un conocedor de una increíble cantidad de fuentes documentales de los más diversos archivos, y los que hemos incursionado en algún pedacito de algunos temas de Alperín, y esta es la conclusión de este trabajo, hemos llegado irremediablemente a la misma conclusión. Tuvimos 2, 3, 4, 5, 10 años investigando un tema para sacar la conclusión de que matizamos, corregimos, disentimos un poquito, pero ¿cómo se dio cuenta? Y la verdad que eso es lo que me gustaría saber y no puedo contestar. Porque no es solo cantidad de documentación lo que uno como historiador ve, sino una enorme, una increíble capacidad, no encuentro cuál es la palabra exacta, sensibilidad probablemente más que capacidad, para seleccionar en cada momento de la exposición del resultado de lo que estaba presentando la referencia exacta, la anécdota precisa. Hoy ya hubo algunos ejemplos de eso. Y cuando uno ha frecuentado el mismo tipo o a veces la misma documentación, la sensación de envidia es interminable. O sea, dicho hasta acá, lo que hablo es como un envidioso de un maestro que no fue mi maestro. Yo la única relación que he tenido con Alperín es la de lector. Alguna charla ocasional en los últimos años y nada más. Pero básicamente he sido su lector, primero por vocación, después por necesidad, y yo diría, no sé si la palabra está bien decirlo en esta biblioteca, un relector, en el sentido de tener que volver sobre el mismo libro. Esos dos libros de 1972 los conservo en la edición, que los compré, que los conseguí, tan rotos, desarmados. Me avergüenza lo que anoté, lo que subrayé, las ideas que me parecían geniales vistas desde hoy. Y me he dado cuenta que
Vamos, sin que él lo supiera, compartimos la vida. Y algo más. Yo tenía, cuando me terminé mis estudios, la verdad que en el fines del año 79 había llegado a la conclusión que todos esos 5 años que había pasado se podían haber resuelto en un año, que había 2 o 3 profesores que valían la pena y algunos pocos libros que valían la pena. Que todo lo demás hubo que aprenderlo por fuera. Nosotros formamos con un grupo de amigos, un grupito, no era un grupo de nada, era un grupo de amigos que trataba de sobrevivir, y nos juntábamos los viernes a la noche a cenar, a tomar y a leer y discutir un libro por mes. El primero fue Revolución y Guerra. Y lo leímos, y la secuencia abarcó, creo que alguna vez lo conté, no tiene más validez que personal, pero tómenlo como una fuente. Leímos Revolución y Guerra, Maurice Dobb, Pierre Vilar, Eric Hobsbawm. Y para nosotros eran parte de lo mismo. Digamos, esa es mi recepción de Alperín. Y creo que sigue siendo en gran medida. No lo veíamos ni como diferentes ni como contradictorios. Y la sensación que yo había tenido al principio, me acuerdo de haberlo discutido y la charlamos mucho con estos amigos, no parecía un libro de historia argentina. Es como más o menos nos pasa a veces con los amigos uruguayos que nos dicen, sos tan macanudo que no pareces argentino. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Bueno, Alperín yo lo elogié y decía no parecía un libro de historia argentina. Era otra cosa. Hoy está claro que por qué, algunas de las razones por lo que era otra cosa, las propias memorias permiten verlo. En el momento, cuando creíamos descubrir que era un libro brodeliano, nos pareció una locura. Al final, algunas intuiciones es bueno seguirlas, porque evidentemente es quizás el libro más brodeliano de la historia argentina. Probablemente no haya otro más, y sin embargo es un libro heréticamente brodeliano. Es el libro que Brodel nunca hubiera escrito si se hubiera ocupado de la historia argentina. Hacer desde una perspectiva brodeliana o inspirada en Brodel un libro de historia política en 1972 era una especie de herejía para la historiografía argentina y de herejía para Brodel. Me muero por saber qué puede haber dicho Brodel cuando vio ese libro, no lo sé. Pero me imagino que no le debe haber gustado demasiado, pero quizás es un prejuicio y no tiene mayor interés. ¿Qué más había ahí? Es un libro cargado se ha dicho, escritura abigarrada, matices, ambigüedades, por momentos contradicciones, paradojas, ironía. Pero lo que a mí me impresiona es que cuando Alperín quería ser contundente y taxativo, no eludía ser contundente y taxativo. Y Revolución y Guerra empieza con una primera línea, que dice, este es un libro de historia política. Y termina con una oración impresionante escrita en el contexto de 1972, o publicado en ese contexto. Tal como entrevió Sarmiento, la Argentina rosista, con sus brutales simplificaciones políticas, reflejó de la brutal simplificación que independencia, guerra y apertura al mercado mundial habían impuesto a la sociedad rioplatense, era la hija legítima de la Revolución de 1810. Y esto no le podía, esta era la idea central, no es la que yo subrayé cuando estudié. Y digo, no es solo esta, decir que hay una idea central en este libro es un problema, pero esta para mí es la idea central que no le podía gustar a nadie, ni a los revisionistas, ni a los enemigos de los revisionistas. Y me parece que eso define muy bien a lo que Alperín estaba haciendo. El libro tiene, si uno el otro libro que publica ese año, de la Revolución de Independencia de la Confederación Rosista, es un libro con otra escritura, es una suerte, perdón, bueno, Tulio no está,
perdón a la familia, una especie de Alperín para niños. Es sencillo, la escritura es llana, el libro se lee fácil, los alumnos lo elogian, al otro lo critican. Es un manual, es un libro escrito para un público más amplio, claramente, y no sé si pensado para la enseñanza, pero fue un libro central en la enseñanza, por lo menos después de la dictadura. Yo cuando lo leí decía, ¿por qué no me dieron esto en lugar de los tomos de la historia de la academia? Pero no es un libro menor. Es un libro sencillo, claro, narrativo, ordenado, un manual plagado de hipótesis, plagado de ideas sugestivas, plagado de ideas que incluso el mismo Alperín después no profundizó, como si fuera regalando ideas a medida que iba escribiendo. Dice, para mí, la más significativa, o la que a mí más me significó, hablando del alzamiento rural de 1828-29 que termina por llevar a Rosas al poder. Es el alzamiento campesino de 1829, el que cambia el destino de la provincia y del país. No es el primero ni el último, pero sí el más intenso entre los que en la Argentina protagonizaron las poblaciones rurales hartas de la guerra. Esa frase que está en el medio de la narrativa de los acontecimientos políticos es una hipótesis, en mi opinión, para escribir un libro sobre la Argentina del siglo XIX, que bien podría valerlo. Y tardó muchísimo en impactar en la historiografía argentina esta afirmación. Los que hemos seguido por esta senda, nos topamos con la misma pregunta. ¿Cómo se dio cuenta en 1972 que había habido un alzamiento campesino? Si todo lo que se había escrito demostraba, o creía demostrar, que lo único que había pasado es que Rosas había movilizado a los peones sometidos de sus estancias y a sus indios cautivos para tomar el poder. Y allí estaba. Y tenía razón. Cuando uno calcula, o mejor no hago la cuenta, el tiempo que lleva a tratar de confirmar, de verificar esto, documentalmente la sorpresa es todavía mayor. Yo creo que hay una hipótesis que uno puede hacerse. La primera, para mí es más clara, que es el lugar desde el cual Alperín escribe la historia del siglo XIX. Y es que si algo conoce bien y algo ve bien, es la perspectiva que los protagonistas y sobre todo los sujetos pertenecientes a la élite política y en particular los sujetos pertenecientes a las élites letradas ven el proceso. Y él mira desde ahí y a través de una familiaridad extrema con esa perspectiva y con esa documentación. Por eso vuelvo a la cita de Revolución y Guerra, en definitiva, más que Brodel, la influencia mayor es de Sarmiento. Y ahora sabemos algo que uno intuía en estas descripciones anecdóticas tan increíbles que el texto daba. Alguna vez habíamos discutido con unos amigos si Alperín era más López o más Mitre, y discutimos mucho. Y ahora en las memorias aparece un dato central, que antes de llegar a la adolescencia ya estaba leyendo la historia de la República Argentina de Vicente Fidel López en un verano. Bueno, llevaba mucho tiempo de ventaja, pero se nota esto. Hay una familiaridad con la perspectiva de los contemporáneos, con las contradicciones de los contemporáneos, con los desengaños de los contemporáneos, con lo impredecible que lo que sucede le está pareciendo a los contemporáneos, que yo creo que es muy evidente en la manera en que Alperín nos cuenta esta historia. Pero hay algo más, y quiero saltear cosas que hace la cuestión más increíble, por cuestiones de tiempo. Si escribe 2 libros como estos en 1972, pocos años antes, muy pocos años antes, escribe la historia contemporánea de América Latina.
Mañana se va a hablar de publicar Alperín, por lo que viene el programa. Yo he tratado de averiguar cuántos ejemplares se publicaron de Revolución y Guerra. No he logrado averiguar. ¿Cuántos se habrán publicado de la historia contemporánea de América Latina? Le propondría a la biblioteca ampliar una vitrina. ¿Dónde está el compañero de la biblioteca? Bueno, con las ediciones de la historia contemporánea de América Latina, porque la serie de tapas nos daría como la historia de las múltiples recepciones de ese libro. Las tapas solo son una historia contemporánea de América Latina. Y ahí, ¿por qué me parece una cuestión central? Porque yo creo que esto define algo que es clave en la perspectiva. No quiero extremar el argumento, pero se me ocurre una hipótesis para los que hacen estudios de la difusión de los libros, que aquí bien se podrían hacer. Digo, una hipótesis podría ser, ¿cuál es el libro que trata la historia de América Latina más leído en el mundo? En mi opinión, por experiencia personal, quizá me equivoque, es Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. No hay país del mundo, no hay persona del mundo, joven, viejo, que interesado por algo en la historia de América Latina, que no suscite en algún momento preguntas sobre ese libro. ¿Y cuál es el libro de historia de América Latina general más leído en universidades no argentinas? Y yo creo, por lo que he preguntado, que es La historia contemporánea de América Latina de Alperín Dongui. Y son dos libros totalmente distintos, a públicos totalmente diferentes, pero, parafraseo una frase típica de Alperín, surgidos en el mismo clima de ideas. Y que tienen más en común de lo que parece. ¿De qué se trata la historia contemporánea de América Latina? Básicamente de la transición de lo que Alperín llama el orden colonial al orden neocolonial, la crisis del orden neocolonial y las transformaciones de ese orden neocolonial. Para decirlo más claro, lo dice él. La pregunta que se plantea Alperín es el problema que tiene cualquiera que no solo quiere escribir, sino que trata de enseñar la historia de América Latina. ¿Cómo darle unidad a lo que no tiene unidad? Y él dice, para evitar que sean solo 20 historias paralelas, hay que buscar cuál es el rasgo común de esas historias. Y el rasgo común, lo dice en el prólogo de la primera edición de la historia contemporánea, es la situación colonial. Pero no del periodo colonial, de la historia de América Latina hasta el presente. Y me parece que es un aspecto de Alperín que habría que profundizar en el razonamiento. Porque posteriormente el libro fue reeditado varias veces, pero a fines de la década del 80 fue reeditado y corregido y ampliado por el propio Alperín. Sin embargo, en la edición ampliada y corregida de fines de los 80, y así siguió después, Alperín solo modificó los capítulos correspondientes al siglo XX, sobre todo posterior a la crisis de 1930. Y el argumento de por qué eso es así está explicado por el propio Alperín en el prólogo y tiene que ver, sintetizo mucho un razonamiento que es mucho más complejo, con el impacto de la Revolución Cubana, no solo en la historia latinoamericana, sino en la manera de ver el pasado inmediato de América Latina antes de la Revolución Cubana. Pero el siglo XIX lo dejó prácticamente inalterable, solo con correcciones menores. O sea, esta es suerte de Alperín independentista, que no me parece extraño, porque estuvo muy vinculado en el momento de la escritura de ese libro a las teorías del desarrollo, a la economía del desarrollo y a los autores que estaban, y al ambiente en el que esto se había producido y diseminado. Él no consideró en vida modificarlo como perspectiva. El punto al que quiero llegar es que Alperín estaba escribiendo sobre el texto, en mi opinión, más innovador de la historiografía argentina, que es Revolución y Guerra,
al mismo tiempo que estaba pensando y escribiendo la historia de América Latina, es decir, que una característica, un rasgo específico, muy específico del Perín y muy poco nuestro, muy poco de la historiografía argentina, es pensar la historia argentina desde el mirador de la historia latinoamericana. No para negar lo específico, porque alcanza con ir al prólogo de Una nación para el desierto argentino para advertir que algo que le preocupa justamente es lo específico, lo excepcional, lo singular de la experiencia argentina en el contexto latinoamericano. Lo que me llama la atención, y no puedo tener una respuesta para eso, es por qué no modificó nada, no la estructura lógica, sino nada del siglo XIX latinoamericano en esa reedición. Quizá no tenía tiempo, quizá no tuvo ganas, quizá le tenía demasiado cariño. Bueno, hay muchas posibilidades para esto. Pero ¿por qué me llama la atención? Porque en 1985 Halperin daba a conocer otro libro enorme, de mucho menos impacto en la historiografía argentina, que es Reforma y disolución de los imperios ibéricos. Es decir, que antes de reeditar y corregir la historia contemporánea de América Latina, había escrito un libro entero sobre la historia iberoamericana entre mitad del siglo XVIII y mitad del siglo XIX. Y ya la periodización que él proponía para entender la manera de ordenar el tiempo, la temporalidad histórica para entender la historia iberoamericana, era, que hoy es sentido común de la mejor historiografía americanista, era en los años 80 una completa novedad. Englobar en la misma explicación histórica mitad del siglo XVIII, mitad del siglo XIX, frente a tradiciones de historiográficas que postulaban una suerte de punto cero de las historias nacionales a partir de la Guerra de Independencia. ¿Y por qué digo esto? Por algo más. Cuando uno lee este nuevo libro, ve que hay variedades, que hay novedades. ¿Y cuáles de todas las novedades? Quizá haya que seguirle la pista a lo que el mismo Halperin dice en el prólogo. La necesidad de incluir la revolución haitiana, no solo como parte central de la historia de las Antillas, sino como el fantasma que recorre la América hispana en la primera mitad del siglo XIX. Entonces es un Halperin distinto que va ampliando su mirada latinoamericana y al mismo tiempo profundizando y renovando su mirada de la historia argentina. Hay un libro, quizás el libro menos leído, habría que hacer una encuesta para demostrar esto, sea un libro que Halperin publicó por primera vez en 1982, pero que cuando uno lee otras cosas, otros textos y sus mismos relatos, venía trabajando de mucho antes. Y ese libro es Guerra y finanzas en la formación del Estado argentino. Claro, con ese título, Revolución y Guerra, era un bestseller. Guerra y finanzas en la formación del Estado argentino no era muy atractivo. Es un libro lleno de números, lleno de cálculos, lleno de cuadros. Es un libro fascinante. Es absolutamente parte integral del mismo proyecto historiográfico, y lo dice él muy claramente en el prólogo. Si Revolución y Guerra y de la revolución a la Confederación Rosista se ocupaban de la transformación política, Guerra y finanzas era el libro que tenía que explicar un problema cardinal, que era la formación del Estado y la redefinición de las relaciones del Estado con lo que Halperin llama las clases populares y las clases propietarias. Y ahí me parece, y con esto cierro, que ese libro, madurado después, pero investigado antes, es un punto de inflexión en el modo de Halperin de entender la historia del siglo XIX. Hasta ese libro y al simultáneo que escribe, que es Proyecto y construcción de una nación, que tienen 2 años de diferencia,
vuelvo a sorprenderme cómo se podían escribir tamaños textos simultáneamente. En ese libro Halperin produce algo que está acá presente, así que no me vas a mentir. Roy Ora, en su excelente, brillante introducción a la reedición de Una nación para el desierto argentino, también ha planteado un desplazamiento del centro de interés. Hasta ese libro en Halperin, el eje de la explicación histórica es, en mi opinión, la constitución de la clase dominante argentina, y uso la terminología de Halperin, la clase terrateniente, la oligarquía argentina y la construcción de su hegemonía. Y a partir de ese libro, el problema central de Halperin pasa a ser la constitución del Estado y la problemática relación que tienen no solo las clases populares con el Estado, sino también las clases propietarias con el Estado. ¿Qué lo llevó a cambiar? ¿Por qué cambió? Podríamos postular muchas hipótesis. Si uno se atiene y cree como verosímil, y no hay por qué no hacerlo, a las explicaciones que él mismo da de sus argumentos, no hay ninguna duda. Él se da cuenta y enfatiza que esa problemática relación entre el Estado y las clases propietarias es el problema presente de América Latina. Digo, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, seguramente no se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esta obra. Es de tal magnitud, de tal variedad, con tal diversa, que inevitablemente hay juicios diferentes. Lo que me parece que me gustaría plantear es, ¿qué dejaron los libros de Halperin? Dejaron muchas cosas, mucha información, muchas hipótesis, muchas ideas, muchos planteos nuevos sobre cosas no transitadas. Abrieron territorio, pero sobre todo lograron lo que los buenos libros logran. Y no todos los libros logran, solo los buenos libros logran, que es hacer pensar. Ahora entiendo mejor por qué me había fascinado. No lo entendí en 1977, Revolución y Guerra, pero me hacía pensar. Para cerrar diría una cosa, Halperin ya es parte de la tradición historiográfica. Ocupa un lugar relevante y consagrado, aceptado de la tradición historiográfica. A los jóvenes, que hoy aquí son pocos, pero que deben ser lectores de Halperin y deberán serlo, yo le diría, parafraseando a Walter Benjamin, que lo mejor que podemos hacer es tratar de arrancar la tradición de las manos del conformismo. Y creo que si logramos leer Halperin sin conformarnos, pensarlo, revisarlo, interrogarlo, es decir, volver a pensar con él, estaremos a la altura del homenaje. Muchas gracias. Como bien dijo el presentador, yo provengo del campo de la filosofía y me interesaba reflexionar sobre la filosofía de la historia en Halperin-Dongi. Una palabra dura, ambiciosa, ampulosa, en un punto desacreditada, pero aún así me interesaba explorar qué podemos encontrar en Halperin de algo que llamaríamos una filosofía de la historia. Y siempre cuando hablo de estos temas que me interesan, las filosofías de la historia y los problemas de una mirada filosófica de la historia, me interesa citar una polémica filosóficamente muy sustantiva para mí, tal vez de las más importantes del siglo XX, que es la polémica entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus, compañeros de generación, sabemos, luchadores en la resistencia francesa, que en un punto se distancian radicalmente. Ese distanciamiento radical, cuando implosiona, cuando ocurre cuando Camus escribe El hombre rebelde, en la década del 50. Ya discrepaban ambos, al igual que con Merleau-Ponty, sobre la Unión Soviética, básicamente, campo de concentración, etc. Digamos, la debacle del marxismo, la debacle incipiente del sueño socialista. Sartre simpatiza a pesar de todo con ello, disculpa, tolera, y Camus radicalmente discrepa o ve un rumbo del cual no cabe ninguna esperanza ya por sostener.
Y en ese libro, El hombre rebelde, de alguna manera Camus hace un giro, digámoslo bruscamente, hacia el reformismo y hacia la idea de que el marxismo hegelianizado lleva al totalitarismo. Sartre, que es medio amigo de él, no le quiere contestar y le pide a Francis Janson, que era un discípulo de Sartre, que le conteste, que haga una referencia crítica al hombre rebelde. Janson lo hace, lo acusa a Camus de moralismo abstracto, digamos, de un claudicante, aunque lo complejiza filosóficamente, pero quiere decir eso, claudicó, traicionó. Camus se pone loco y no le contesta a Janson, sino que le contesta al que lo mandó a hablar de él, a Sartre, y ahí la cosa se pudre. Y se pone en un punto interesante, y acá quiero llegar, que es dos frases que dice Camus en ese debate que son para mí muy interesantes, ¿no? En este debate Unión Soviética, revolución, lo que hay que hacer para que una revolución pueda prosperar, Sartre en algún momento dice, más o menos, no así literalmente, pero quiere decir eso, bueno, el fin justifica los medios. Recordemos, son filósofos de la inmanencia, Dios murió, filósofo de la inmanencia, y Sartre dice, bueno, en definitiva, más o menos dice esto, el fin justifica los medios. Y Camus contesta lo siguiente, dice, supongamos que el fin justifica los medios. La pregunta es, ¿quién justifica el fin? ¿Quién justifica el fin? Dice Sartre, la historia. No es Dios, Dios murió. Entonces, ¿en nombre de qué toleramos ciertas cosas? Por ejemplo, en nombre de qué toleramos, que es un tema de debate entre ellos, las bombas que el terrorismo argelino coloca para independizar al pueblo argelino en la guerra de liberación. Ponemos bombas en las cuales mueren civiles franceses. Y bueno, porque allí había militares que también había que matar. Si muere algún civil, ¿qué le vamos a hacer? ¿El nombre de qué? De la historia. El nombre de la historia. ¿Qué justifica ese fin que hay que justificar? La historia. Y Camus dice la segunda frase que quiero reivindicar ahora, recordar, ¿no? Recordar para llegar a Alperín. Camus dice, entre la historia y mi madre, siempre elegiría a mi madre. Son dos frases muy filosóficamente muy interesantes, porque plantean radicalmente un gran problema, de manera como yo nunca lo escuché plantear, porque le da una intensidad a un tema que es el tema de las filosofías de la historia, ¿no? Es decir, cómo resolver una de las grandes paradojas de la modernidad, ¿no? Por una parte, una idea de individuo libre, igual, y una estructura racional de hechos que llevan a un fin determinado. ¿Cómo resolver esa tensión entre individuos libres? Es decir, entre aquello que la historia no logra atrapar, mi deseo, mi pasión, mi gloria, mi madre, lo que yo soy, lo que desborda el discurso histórico, y un relato de la historia, una forma racional de entender lo que ocurre, que al hacerlo, en algún punto subordina y apoca a las madres, a los deseos, a las glorias, a las pasiones, a los pequeños, comillas, relatos. A esos dos elementos, individuos, relatos, hay dos datos más que quiero mencionar a propósito de las complicadas filosofías de la historia, que es que la modernidad no solo piensa eso, sino que además piensa que la filosofía, la tarea de la filosofía es que los actores sociales sean conscientes del sentido de la historia. No solo hay un sentido, sino que los actores deben hacerse cargo del sentido que esa historia tiene y que los trasciende, pero de la cual están, en algún sentido, determinados a participar. Y el cuarto elemento, y con esto me detengo en esta breve reconto de las filosofías de la historia, es que ese sentido de la historia es un sentido perfectivo. Son sentidos en los cuales los sujetos se tornan progresivamente conscientes de un sentido por el cual la historia nos lleva a un destino de grandeza. En el caso de la polémica que mencionaba al principio, el comunismo, la sociedad sin clases, etcétera, etcétera. Bueno, Camus dice, aún para ese sentido que nos parece grandioso, hay ciertos recovecos, hay ciertos espacios de la privacidad, ciertos mundos privados, ciertas, entre comillas, anécdotas dramáticas, porque es mi madre, en el caso de Camus, que no pueden ser vulneradas por esos relatos de esos actores que protagonizan sentidos perfectivos de la historia. Dicho esto, y vuelvo al principio, filosofía de la historia en Alperín, la filosofía de la historia en Alperín, que la tiene, es ciertamente
bastante desconcertante. ¿Por qué? Porque, por una parte, yendo a estas características que yo mencionaba, efectivamente hay, creo en Halperin, cierta irreversibilidad de los hechos, hay un curso histórico, hay cosas que inevitablemente van a terminar ocurriendo, o sea, hay una multiplicidad causal en la historia que lleva a que ciertos acontecimientos tienen una suerte de impulso que trasciende la voluntad de los individuos, la independencia, el peronismo. Hay un movimiento de la historia que va a cumplir su ciclo, por una parte. Ahora, los actores de ese proceso no son nunca del todo conscientes del lugar que tienen en ese proceso. El proceso ocurre. Los actores que están allí protagonizándolo no saben nunca bien qué lo están haciendo. Sería segundo elemento. Tercer elemento. Sin embargo, siendo que son protagonistas medianamente inconscientes del hecho trascendente que protagonizan, sus biografías son fundamentales. Hay que detenerse en esas conciencias inadvertidas para entender el proceso del cual participan si sean debidamente conscientes. Y el cuarto elemento que quiero mencionar sobre este recuento anterior es que para Halperin, me parece a mí, ese proceso donde hay hechos irreversibles, conciencias inadvertidas, pero fundamentales, y por eso sus biografías, José Hernández y sus dos mundos, por ejemplo, ese sentido de la historia no es perfectivo, es un sentido profundamente decadentista, ¿no? Yo diría, si uno tuviese que definir en esta ambiciosa idea de marcar una filosofía de la historia, uno puede ver la obra de Halperin como la obra de alguien que describe una modernización que empezó y nunca concluyó, de un impulso modernizador que tomó un impulso inicial y fue progresivamente empantanándose hasta llegar a el juicio amargo que vamos a ver que Halperin realiza en su último libro, sobre esa historia de la cual se interesó tan intensamente en describir. Entonces, si esta es, comillas, su filosofía de la historia, en esta filosofía de la historia, donde hay hechos que tienen la fuerza de lo que no se puede tener, conciencias inadvertidas del rol que juegan, pero fundamentales para conocer lo que la historia nos está diciendo, en esta lógica de análisis es fundamental la figura de la ironía. Por eso aparece la recurrencia de Halperin a la ironía. ¿Ironía por qué? Porque ¿cuáles son los dos tipos de protagonistas que uno encuentra en la historia de Halperin? Uno encuentra, digo yo, o personas que triunfan en contra de su propia voluntad y objetivos, o personas que fracasan creyendo haber triunfado. Esa suerte de desacomodamiento, de malentendido entre el rol que jugué y lo que efectivamente ocurrió, ¿cómo resuelve Halperin esa inadecuación de la conciencia y los hechos? A través del permanente movimiento irónico, de observar, digamos, de señalar, de enfatizar, de retornar a la manera en que esa historia, esa lógica de la inadecuación entre conciencia y acontecimiento permanentemente se expresa a lo largo de la historia argentina, que es por lo menos lo que yo más conozco de los textos de Halperin, ¿no? Esa figura de la ironía a la cual apela permanentemente, me parece que proviene de esta manera que tiene él de leer la historia. Paréntesis, alguien dijo en la mesa al principio, mencionó una comparación que a mí siempre me interesó mucho, que es la comparación con la figura de Martínez Estrada, ¿no? Hace poquito salió un libro de Cristian Ferrer, un extraordinario libro, que se llama Martínez Estrada, La amargura metódica. Halperin podría llamar su obra La ironía metódica. Ahora, una pregunta interesante es ¿por qué siendo que su visión de la cultura argentina no es muy distinta, hay una idea del progreso como impostura, del peronismo como síntoma, de un síntoma enfermizo, sin embargo, lo que en Martínez Estrada es amargura, en Halperin es habitualmente ironía, ¿no? Esa es una pregunta que siempre me formulo. Hay en Martínez Estrada una idea de batalla cultural, de combate, digamos, de aquel que se cree una visión terapéutica respecto a los males que vive, que no parece ser la de Halperin, que más bien es la del distanciamiento, el distanciamiento paródico, la ironía apática, el que ironiza, pero toma la precaución de no quedar apresado
de aquello sobre lo cual está ironizando, es una ironía en un punto descomprometida, y quitémosle el término descomprometida, ningún tipo de valoración, simplemente una descripción, y Martínez Estrada, lo contrario, es aquel que como se involucra y batalla, se amarga, porque siempre fracasa. Es consciente del fracaso de la batalla que siempre emprende sin éxito. Esa tarea, esa ironía metódica, esa ironía decadentista, distanciada, da otra de las características, me parece también, que yo señalo, destaco y me parecen notables en la obra del Perindongui, que es su tarea, se ha dicho aquí ya en la mesa anterior, de permanente demolición de cualquier mito argentino. Una persistente vocación de demoler todos los mitos. Yo diría, la historia académica de Alperín es la historia de la lucha contra los falsos entusiasmos. Es una historia antiépica. Es la historia que intenta demostrar la fatuidad de todas las épicas, ¿no? Por eso creo yo su fundamental discrepancia con el revisionismo, entre otras, pero allí hay una idea, digamos, basta de espejismos, y eso es Martínez Estrada, basta de espejismos. La historia termina con los espejismos. La historia busca terminar con los espejismos. Esta mesa se llama, tiene por título Desierto y Guerra, y me gustaría comentar dos textos de Perindongui a propósito de esto que venimos definiendo como su filosofía de la historia, o que intenté definir como su filosofía de la historia, que son dos textos muy interesantes por dos razones muy distintas. El primero es el prólogo que Alperín escribe a la campaña en Ejército Grande, recientemente reeditado por la Universidad de Quilmes, y el segundo es su libro póstumo, El enigma de Belgrano, a los cuales me quiero referir a propósito de lo que intenté decir en las palabras anteriores. La campaña de Ejército Grande es interesante porque es un libro que para Alperín es un libro que carga con una doble frustración, con un doble fracaso, ¿no? Es el Facundo fracasado, porque es intentar reproducir sobre Urquiza lo que había hecho sobre Facundo. El procedimiento que Sarmiento había aplicado a Facundo intenta reproducirlo sobre la figura de Urquiza. Para Alperín sobre Facundo tuvo mucho éxito y sobre Urquiza tuvo muy poco. Y es interesante por qué no lo tuvo. Dice allí Alperín, porque Sarmiento le aplica a Urquiza, o intenta hacerlo, la misma antinomia que le aplicó a Facundo, es decir, intenta aplicarle a Urquiza la antinomia civilización y barbarie, drásticamente, antinómica. Y dice allí Alperín, Urquiza era el caudillo que, perteneciendo a la barbarie, intentaba sintonizar con la civilización. Por lo tanto, el intento de reproducir en Urquiza la figura que había aplicado a Facundo fracasa, digamos, hay allí un fracaso en el intento narrativo de este libro, primero. Y el segundo, una reaparición que ya había intentado en Recuerdos de Provincia, que es la de constituirse él, Sarmiento, en el hombre extraordinario, que ya no era Facundo, no era Rosa, sino que era él mismo, el hombre extraordinario. Ahora, ese hombre extraordinario, él, Sarmiento, que también lo había condensado en Recuerdos de Provincia, fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque la lectura, dice Alperín, que hace Sarmiento de Urquiza, es casi del despechado. Urquiza no me daba bolilla, y como no me daba bolilla, minga con Urquiza. Dice, esa especie de soy el hombre extraordinario y Urquiza no me atiende, me dice, bueno, te recibo otro día, me manda el secretario. ¿Cómo este señor Urquiza me atiende no cuando yo lo voy a ver? Piensa Sarmiento y dice Alperín, esa especie de megalomanía, no usa la palabra, es lo que en definitiva convierte ese texto en un texto fallido. Campaña en el Ejército Grande, un texto fallido, dice Alperín. Sin embargo, siendo cierto esto, también es cierto que es un libro de una enorme importancia, ese libro, digo yo, Campaña en el Ejército Grande. ¿Por qué es un libro de una enorme importancia? Porque es un libro que desata
un momento, creo yo, importantísimo de la historia del siglo XIX, que es la irreconciliable pelea entre Sarmiento y Alberdi, que es producto, saben ustedes, de el disgusto que le produce a Alberdi la mirada enfadada que Sarmiento tiene de la figura, rápidamente enfadada, que tiene Sarmiento de la figura de Urquiza. La polémica, dice Alperín en el libro, es mala, digamos, se chicanean, pero es mala, pero apunta a un tema central, que es el siguiente, que está centrado en la figura de Urquiza, que es cuánto caudillismo federal necesita la Argentina para poder modernizarse. Esa es la discusión de ese libro. Y una gran discusión del siglo XIX. ¿Cuánto caudillismo federal necesita la Argentina para poder modernizarse? Alberdi dice, necesita bastante. Sarmiento dice, lo menos que podamos. Y ahí se pudre todo. Ahora, es interesante eso también, porque ese debate central, creo yo, opino, visto en el libro, pasa algo raro, que es que, digamos, Sarmiento denosta a quien básicamente está haciendo lo correcto, Urquiza, esto es, está intentando que la modernización que viene incorpore lo que tiene que incorporar de caudillismo federal. Y está haciendo lo correcto porque hay que volver a la figura de Urquiza, ¿no? Porque Urquiza, a Urquiza y por lo tanto Alberdi, ¿no? Alberdi no tenía una sola idea, tenía muchas más ideas. Ahí Alberdi no tenía razón, Alberdi tenía muchas más que una idea. Y no solo tenía más ideas, sino que las ideas que propuso prosperaron, porque la Constitución fue la que pensó Alberdi y Roca vino a terminar lo que Alberdi quería hacer, que era federalizar la capital. La Argentina del 19 es más Alberdi, Urquiza y Roca que Sarmiento y Mitre, contra lo que cree el revisionismo. Y a Sarmiento se empecina en decir, usted señor está equivocado. Y Sarmiento, Urquiza, que no sabe muy bien lo que está haciendo lo correcto. Ahora, Urquiza, el que está haciendo lo correcto, finalmente es derrotado. En parte porque Sarmiento se encarga de demolerlo. Interesante me parece esa situación que se plantea en un libro injustamente olvidado, me parece a mí. Tal vez por lo que dice Alperín, pero tal vez por otras razones. Pero un libro me parece de una gran importancia. Y termino con esto, el otro libro al cual me quería referirme, que era El Enigma de Belgrano, ¿no? Que es un libro raro. Raro, ¿por qué? Porque es un libro que, si bien condensa preocupaciones habituales de Alperindongui, ¿cuáles? Las que ya dije, la independencia, hecho fundante, frustrado, porque si no se entiende el peronismo, pero fundante, de un protagonista mediocre, Belgrano, un prócer que no sabe, que hizo lo que hizo sin saber demasiado lo que estaba haciendo y de la manera menos interesante posible. Por lo tanto, es un mito que hay que demoler, y para eso escribimos este libro. El mito de Belgrano, como todos los mitos, hay que terminar con él, ¿no? Entonces, es un libro que, en buena medida, expresa las ideas de Alperín. Un libro irónico, la última ironía, diría. La última ironía antes de la tragedia, diría yo, de este libro. ¿Por qué irónico? Porque dice Alperín, dice, bueno, fíjense ustedes, les dice a quiénes, le dice a la gente del Instituto Dorrego, le dice a Pacho O'Donnell, a Cristina, dice, bueno, resulta que el mito de Belgrano, ¿quién tomaba para el churrete a Belgrano? Dorrego. Esa escena de San Martín diciéndole a Dorrego, no le tome para el churrete a Belgrano porque habla con voz de pito, y se lo dice 2 veces, y después lo echa a Dorrego, y dice, váyase, no se burle de Belgrano. Entonces, esta gente que puso un título llamado Dorrego, no está enterada que Dorrego se burlaba de Belgrano, ¿no? Entonces ahí va la ironía, yo diría casi la sátira, ¿no? Porque a veces Alperín no es irónico, es satírico, porque corroe. La diferencia entre la sátira y la ironía es que la sátira corroe, demuele. La ironía intenta enseñar, la sátira demuele. Ahí hay una demolición, la demolición del mito de Belgrano y la demolición de los revisionistas que hablan de Belgrano, el prócer de la patria, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo, por esto termino, por qué digo la ironía ante la tragedia? Porque, y esto y lo único que voy a leer en esta exposición que hice, la última frase del libro es muy potente.
y yo diría casi no alperiniana, o no tanto. Y voy a leer, tal vez todos la hayan leído, pero la quiero recordar. Dice Alperín, el irónico, el irónico, el paródico, el distante, dice, en el aval de Dorrego, es el aval de Dorrego el que logra, repito, es el aval de Dorrego el que logra que una entera nación, envuelta hoy más que nunca en una despiadada guerra contra sí misma, se vuelva reverente hacia la memoria de Manuel Belgrano y reconozca en él a un héroe. Un héroe afectado por una suerte de anonimato, notorio en la dificultad de encontrar un único rostro entre sus muchos retratos, lo que hace de él un prócer apropiado para este inhóspito tercer milenio, porque supo afrontar estoicamente el destino de quienes debemos vivir en un mundo que ha cesado de sernos comprensible. Filosofía de la historia decadentista. Muchas gracias. Bueno, quienes han estado durante la mesa anterior y han escuchado también a los expositores que me acompañan, se habrán dado cuenta, bueno, es infinita las cosas que uno podría decir sobre Alperín, por más que las mesas hayan tratado de ceñirse a algunas temáticas. A mí me sucedió lo mismo, traté de ceñirme a esta mesa que era sobre nación, guerra y desierto, pero inevitablemente mi exposición va a ir por distintos lugares. Sin embargo, por ahí para adelantar un poco y que no nos perdamos, quisiera adelantar cuáles serían los 3 temas que voy a tocar con distinta profundidad e intensidad y que son distintos, pero a su vez espero que pueda mostrar que están articulados. La primera son algunas estrategias argumentativas y narrativas del Alperín, tema sobre el cual ya se ha hablado y se seguirá hablando después y mañana seguramente. Otro tema que también se ha tocado particularmente recién, y algo dijo Raúl hace un rato, la relación con la tradición historiográfica y ensayística del siglo XIX, que particularmente es Mitre, López y Sarmiento, no Alberdi y Echeverría. Y el tercero, la nación como problema histórico o historiográfico en los textos del Alperín, ciñéndome a Revolución y Guerra y a una nación para el desierto argentino que entendí yo en la convocatoria es a lo que se alude con el tema de la guerra y el tema del desierto en relación a la nación, que era la mesa que nos había convocado. Yo quería empezar en relación a las estrategias argumentativas y narrativas con un texto que está en la convocatoria, este encuentro, pero que ahora no está en el programa, pero está en el afiche, que es una cita de sus memorias sobre lo que significó para Alperín Brodel. No sé si lo han leído, si no lo han leído no lo voy a leer entero ahora, pero me pareció muy, muy significativo del impacto que provocó la obra de Brodel en Alperín, y creo que es algo de lo que provocó la obra de Alperín en Raúl y en tanto de nosotros. En el sentido de Alperín remite a una imagen de su infancia a lo que él llama figuritas de verdad. Es decir, esas figuritas que tenían relieve, esos tigres que acechaban y que efectivamente están representando la realidad con una imagen, dice literalmente, fidedigna y exhaustiva. Entonces me parece que lo que Alperín estaba aludiendo con Brodel y que uno encuentra también con Alperín en relación a la tradición historiográfica argentina del siglo XX es una historiografía que tiene relieve, rugosidad y colores frente a una historiografía plana, en blanco y negro y binaria, ¿no? Y que tiene un efecto muy poderoso que genera la ilusión de representar al mundo tal cual es. En realidad, obviamente, no lo muestra tal cual es, pero sí lo que hace es que sea interesante e incita a plantearse todo el tiempo nuevas preguntas, ¿no? Ahora, ¿cómo las responde y cómo expone esas respuestas Alperín? Voy a dar acá algunas cuestiones que me parece que son características de su producción historiográfica. Las repasaré brevemente, ¿no? Sabemos que se muestra reacio a las categorizaciones que buscan rotular un fenómeno o un proceso histórico, por lo que mayormente recurre a una descripción compleja o, sobre todo para el siglo XX, a una anécdota que busque iluminarlo. Hoy a la tarde Matías se refirió a entender el peronismo subiéndose a un tranvía. Yo nunca me subí a un tranvía, no viví en esa época, para el peronismo muy significativo, para mí no. Entonces, no siempre es del todo eficaz, aunque pueda hacerlo para él. Pero es una estrategia muy recurrente. Pero yo creo que más allá de lo que podría considerarse como un estilo personal, esta estrategia, sobre todo el tema de la descripción compleja,
permite entender la escritura abigarrada, atenta al matiz, a la complejidad de los fenómenos sociales, sobre todo para los casos para los cuales sus análisis tienen mayor riqueza, que es el de las élites del siglo XIX, cuyos puntos de vista suelen ser el mirador sobre el que reposan sus análisis más agudos. Pero acá quisiera hacer una salvedad, que a veces creo que hay una confusión con esto. Alperín mira el proceso de las élites, no es una historia de las élites solamente. No creo que es algo de lo que decía Raúl hace un rato. Si no, Revolución y Guerra hubiera sido otro libro. Incluso Una nación para el centro argentino hubiera sido otro libro. Pero muchas veces creo que una imagen de Alperín como un historiador de las élites. Me parece que es un historiador desde las élites. Otra cuestión que me parece que es importante en cuanto a su estrategia argumentativa es que, si bien es descriptivo, narrativo, bueno, podríamos estar un rato largo siendo más precisos, pero creo que nos entendemos, es que cuando quiere también puede ser analítico. De hecho, una de sus estrategias argumentativas más poderosas es presentar distintas alternativas en una situación. La más conocida es en Una nación para el desierto argentino, los proyectos de nación de Alberdi, Sarmiento, Frías, Echeverría, Fragueiro. Pero también la podemos encontrar, por ejemplo, en un texto que creo que nadie lo mencionó y quiero mencionarlo, aprovecho, que es Tradición Política Española, Ideología Revolucionaria de Mayo, un libro de 1961, que anticipa muchas de las cosas que Raúl estaba contando hace un rato en relación a mirar a Argentina dentro de un marco mucho más amplio. Y es muy notable ese texto por muchas razones que ahora no vienen al caso. También podría decirse que en realidad esas alternativas en verdad no fueron tales. Por ejemplo, plantea frente a la crisis de la monarquía española la salida de una monarquía constitucional, la revolución o la restauración de la monarquía prehispánica. Bueno, esa restauración de la monarquía prehispánica no era un proyecto con la envergadura que tenían los otros dos. Y en ese sentido, estas alternativas son, para utilizar una palabra tan cara al Alperín, una estilización. Pero creo que Alperín lo hace porque le sirven sobre todo para resaltar las que quiere analizar. En Una nación para el desierto argentino esto es muy obvio, le interesan las de Alberdi y Sarmiento, las de Frías, Fragueiro y Echeverría están ahí como un fondo para que se destaquen mejor estas que a él le interesa tratar. En ese sentido, lo que yo me interesa plantear acá, que tiene una perspectiva también analítica, no solo narrativa. Otra cosa que me parece que es importante en su forma de argumentar, y bueno, Juan José recién estuvo haciendo referencia a eso, es que toma distancia de las interpretaciones que solo consideran los hechos y las estructuras, por decir de algún modo, pero también toma distancia de las que solo atienden a las ideas y a los actores. Es decir, incorpora como elemento central de su análisis a las percepciones de los actores, a su subjetividad, pero no porque crea que sean necesariamente correctas, sino porque es un componente más que configura un estado de cosas. Puede hacerlo en forma sobria. En el prólogo de Tradición Política Española tiene una frase que creo que es fantástica y que es una suerte de guía para todos aquellos que quieren estudiar una revolución, cuando plantea, siguiendo a Tocqueville, que para que un historiador pueda darse cuenta que tras la revolución hay continuidades, para quienes la viven, en la revolución es una pura discontinuidad. Pero que el historiador también tiene que saber que para quienes la viven es una discontinuidad radical y tienen que incorporarlo en su análisis. O sea, todo eso tiene que estar en el análisis del historiador. Él sabiendo que hay estructuras que continúan, pero también teniendo presente que para esa dimensión subjetiva, que para quienes viven un proceso revolucionario implica una discontinuidad total en todos los campos. Entonces ahí tiene una mirada mucho más sobria. Bueno, la mirada irónica claramente es en Una nación para el desierto argentino. Bueno, creo que es muy conocido esto, no voy a ahondar. Este desacople entre sujeto, proyecto, proceso histórico. Y creo que por eso en algunos reportajes le gustaba citar a Marx cuando hacía referencia a que los hombres hacen la historia, pero nunca saben qué historia es la que están haciendo, ¿no? Otro aspecto me parece que no supe bien cómo plantearlo, así que no sé si va a estar bien, que tiene algo de prestidigitador, ¿no? Algo de encantador. Uno queda entrampado en su narración, aunque en verdad algunos lectores, creo que también son muchos lectores, se pierden. Pero sus interpretaciones no solo son ineludibles en un sentido fuerte. ¿Qué quiere decir? Estoy pensando en algunos colegas, historiadores, que dicen que cuando trabajan algún tema están pensando una discusión con Alperín, o están pensando qué es lo que escribió Alperín, o que se fijan qué es lo que trabajó Alperín. Por mi parte, yo trato de no hacerlo. Es más, trato de que si voy a trabajar un tema, no quiero saber lo que dijo Alperín porque sé que voy a entrar en su encantamiento. El problema es que, como dice Raúl, cuando termino de hacer eso sin haber leído Alperín, llego a conclusiones muy parecidas o similares y a veces con sus mismas palabras, con lo cual haberlo leído alguna vez hace 15 años fue suficiente para no saberlo, pero también haber quedado entrampado
Una vez puse un texto a un artículo, el mismo título que le puso un texto, y no me di cuenta. Digo, a ese nivel. Bueno, quizás yo soy más fácilmente impresionable que otros, pero creo que no es solamente por eso. Y incluso hay expresiones, esto es hasta gracioso, ¿no? Que Alperín utiliza mucho subtiende, o utilizaba, que no tiene ningún significado en sí, es una expresión geométrica, pero es interesante que todos los que se refieren al Alperín también utilizan subtiende cuando no lo utilizan en otros textos, ¿no? Eso es fácil darse cuenta que hay expresiones de Alperín que a uno se le pegan. Y que nadie sabe, bueno, uno se imagina qué significa subtiende, pero no es muy riguroso. Volviendo a lo de las figuritas estas de verdad, que para él se le representaba en la historiografía de Brodel. Revolución y Guerra es como una Aleph, ¿no? Y parece que está todo, que es capaz de decirlo todo o que desde ahí puede entenderse todo. Por supuesto que no es así. Y sobre todo porque aunque por momentos se expande en otras direcciones y la primera parte, bueno, es un poco lo que plantea Raúl, esta perspectiva brodeliana, trata otras cuestiones, tiene un núcleo preciso que es la política y sus actores. Me parece que lo que hace Alperín, no sé si respondo a lo que dice Raúl, pero en parte, es que es un esfuerzo por entender la racionalidad de la vida política revolucionaria y posrevolucionaria. Es decir, qué es lo que permite entender las acciones de los protagonistas de ese periodo, que muchas veces había quedado entrampadas en posturas trascendentales o en un puro sinsentido. Y Alperín, más allá de que por momentos es irónico, en Revolución y Guerra no lo es tanto, bastante controlado, dota de una racionalidad a la vida política. Se entiende por qué los hombres hacen determinadas cosas en determinadas circunstancias, aun cuando ellos no entiendan lo que están pasando. Se entiende por qué lo hacen. O por lo menos ofrece muchas pistas que nos permiten entender a nosotros por qué lo hacían. Ahora, y este es un punto que quisiera destacar, y todo esto era para llegar acá. Este esfuerzo tiene, sin embargo, la particularidad de ser bastante impreciso en la definición de quiénes son los actores sociales y políticos, ¿no? Las categorías que utiliza son muy diversas para nombrar a los mismos grupos y termina predominando el de élites, ¿no? Y también se ve acá la influencia que ha tenido, ya que es una expresión muy difundida entre los historiadores, la de élites. Élites que refiere a una minoría que ocupa una posición de privilegio en una estructura social, pero no tiene ninguna otra connotación, a priori, ¿no? También usa otras expresiones como coherencia, simplificación, dueños y administradores del poder. Incluso toma expresiones de época como, bueno, Isla Sábato escribió sobre esto, como facción o carrera de la revolución, tomando las memorias de Iriarte. ¿Y por qué me parece importante esto? Porque se trata de expresiones que tienen un carácter, no diría neutral, pero casi neutral, como si fueran una suerte de grado cero de la descripción y la definición de la política. Y me parece interesante porque sobre esta base que se quiere neutral es donde Alperín erige su narración y su interpretación tan rica y tan compleja. Es decir, tiene un punto de partida que parece que tiende a la neutralidad y sobre eso construye una narración que tiene todo lo que se ha venido diciendo y sobre lo cual no quiero abundar. Pongo un par de ejemplos. Uno no es de estos textos. Cuando analiza una serie de estudios que se publican en la década del 70 sobre Rosas, en un artículo, Estudios recientes sobre el pensamiento de Rosas, dice, se refiere a los textos de Rosas, Espero que se entienda porque hoy me di cuenta cuando escuchaba que cuando se escucha Alperín leído no es lo mismo que, digamos, que cuando uno lo lee en el texto, pero bueno. Dice, sus textos políticos son primordialmente actos políticos y no en el sentido muy general e indirecto en que lo es todo escrito destinado a persuadir al público de la justeza de ciertas nociones que no podrían dejar de inspirar acciones. Lo son en un sentido mucho más inmediato en cuanto se dirigen a un interlocutor preciso para suscitar en él ciertos precisos modos de conducta en una situación ya determinada. Es una descripción absolutamente neutra de lo que es un texto político y qué provoca en otros, en quienes están destinados. Por supuesto, en la teoría política, el análisis del discurso, de la lingüística, se abordó esta cuestión y Alperín conoce todo esto, o al menos algunos de estos textos, estas teorías, pero prefiere mantener una descripción neutra y no utilizar, se puede utilizar categorías como performatividad, actos y locutorios. Y Alperín no es que no las conoce, tiende a esa neutralidad. En el prólogo de Tradición Política Española comienza así, dice, en 1810 se inaugura en el Río de la Plata un nuevo estilo político, destinado a satisfacer exigencias ideológicas también nuevas. He aquí una caracterización extremadamente esquemática del hecho de Mayo y de ahí arranca para decir que es recusada, etc. Al final del libro se refiere a cuáles son esas exigencias ideológicas nuevas producto de la revolución,
pero no el nuevo estilo político. Ese nuevo estilo político es el tema de Revolución y Guerra. Y en el prólogo de Revolución y Guerra, perdonen que estoy citando mucho al Perín, pero quiero que se advierta esto que estoy planteando, dice que su tema es el surgimiento, como dijo Raúl antes, es un libro de historia política, y su tema es el surgimiento de un centro de poder político autónomo, controlado por un cierto grupo de hombres, ven que no, cierto poder político, un cierto grupo de hombres, en un área en la que hasta la noción misma de actividad política había permanecido desconocida por casi todos hasta poco antes. No hay ni clase social, ni nación, ni Estado, ni nada ni que pueda dotar de alguna mayor especificación a qué es este grupo de hombres en un área, qué es la política, etc. Y se plantea un conjunto de problemas que el libro quiere resolver. ¿Cuáles son, dentro del conjunto de relaciones sociales existentes, antes del surgimiento de una actividad propiamente política, aquellas en cuyo cauce iba a volcarse esa nueva actividad? ¿Cuál es la relación entre la élite política surgida de ese proceso de especificación y las élites sociales y económicas cuya posición y actitudes no dejan de ser hondamente afectadas por los cambios mismos que hacen del área teatro y sujeto de luchas políticas? ¿Cuál es el uso que hace la élite política de su recién conquistado poder para redefinir su relación, tanto con los restantes sectores de la élite como con esos grupos populares sin cuya acción no habría alcanzado a encumbrarse, pero con los cuales está a menudo poco dispuesta a compartir la gravitación que ha alcanzado? Perdón. Bueno, quiero decir, como ven, cuando presenta cuáles son los temas y cuáles son las preguntas que se plantean, tiende a la neutralidad. En la entrevista que ha sido citada antes, que le hicieron Roger y Javier Trimboli, reproduce casi literalmente esta misma caracterización. Ahora bien, nunca define o explica qué es la élite, ¿no? Ni qué es esa actividad política, que obviamente no se reduce a una disputa por el poder. Y hay algo en esto que me parece particularmente significativo, y es que ese grado cero le permite tomar distancia frente a la historiografía y el ensayo de la ensayística del siglo XIX, al advertir que Mitre y López, en el mismo prólogo lo plantea, trataron esos mismos problemas, pero lo dotaron de un sentido trascendente a esos mismos procesos y fenómenos. Por ejemplo, para Mitre obviamente esto era el surgimiento, la toma de conciencia de una nacionalidad, para López la autobiografía de una dirigencia porteña con la que se identificaba y que vendría a suplir la ausencia de esa nación. Entonces, esta toma, este grado cero, esta neutralidad le permite tomar, no sé si lo hizo por esto, pero es lo que le permite de algún modo tomar distancia de esa historiografía y empezar de nuevo. Ahora, y este va el segundo punto, que quiero tratar con poca extensión ahora, es que esta relación con la tradición historiográfica y ensayística del siglo XIX, que es un diálogo, es una toma de distancia crítica, que uno podría pensar es la tradición liberal republicana, es algo que es muy fuerte en su obra, ¿no? Hace un poco, en la exposición anterior Raúl hizo referencia a Sarmiento. Y yo me preguntaba cómo alguien que vive en una sociedad de masas y que es además hijo de inmigrantes y no un descendiente de ese patriciado, entiende también la vida política del siglo XIX desde la perspectiva de estos actores. Es algo que no tengo ninguna respuesta y no sé si es una respuesta, pero evidentemente hay ahí algo que es una marca muy fuerte en su forma de aproximarse al siglo XIX. Y las tres figuras, como decía, son Sarmiento, Mitre y López. Más allá de lo que pensemos, no Alberdi y Echeverría. Echeverría claramente no, su primer libro ya creo que lo conocen. Y en el caso de Alberdi, efectivamente, cuando Martín decía que tiene una sola idea hoy, dice que sí, Alperín realmente cuando escribe sobre Alberdi parece eso. No es cierto, pero es la interpretación que tiene Alperín sobre Alberdi. Sobre todo porque necesita contraponer todo el tiempo a Sarmiento, que obviamente es un Brodel, en el sentido que estaba diciendo, es aquel que permite ver esas figuritas con relieve. Sarmiento es eso. Si uno ve las conclusiones de Revolución y Guerra, que es el texto al que estamos haciendo referencia, el subtítulo, que es Barbarización del estilo político, militarización y ruralización de las bases de poder, es claramente una relectura o una reescritura bajo otras claves de Facundo. Es eso, aunque bajo otras claves, por supuesto. Y lo que se había mencionado antes, el último párrafo que enlaza a Sarmiento, a la Argentina rosista, que es hija de 1810, es a la vez una forma de vincularse con esa tradición ensayística, pero también es una toma de distancia frente a las opciones políticos ideológicas que estaban presentes en ese momento, ¿no? Yo no sé si Sarmiento mismo hubiera estado tan de acuerdo, pues tal como entrevió Sarmiento, ¿no? Tal como entrevió Sarmiento. Y como todos sabemos también, una nación parecida a argentino empieza y termina con Sarmiento.
Lo cual nos lleva a un tema clave, que es, pero la toma de distancia frente a esta tradición no solo no es total por esto que acabo de decir, porque la va retomando, sino también porque hay ciertos elementos que siguen muy presentes en su obra y que provocan ciertos problemas. Bueno, lo que planteaba Raúl, la mejor forma que podemos hacer de homenajear al Perín y discutiéndolo. Me parece que bueno, es lo que un poco deberíamos tratar de hacer y no quedar todo el tiempo entrampados con sus encantamientos en sus narraciones. Que es la forma que él tiene de considerar el problema de la nación, que es como una suerte de agujero negro, me parece, su interpretación del siglo XIX, ya que a pesar del carácter profundamente renovador que tuvo su obra historiográfica, sigue marcada por la historia nacional como modelo, como formato. En Revolución y Guerra me parece que es bastante claro en un sentido, hay varios, pero hay uno que es muy fuerte y que es muy similar a la historia de Belgrano de Mitre. Deja fuera al Alto Perú y a Paraguay, es una decisión, no es algo natural. Que Revolución y Guerra deje afuera al Alto Perú y Paraguay, salvo cuando se refiere al orden económico y social colonial, pero que es como una parte del libro que no termina de encadenar del todo con la segunda parte. Dice en algún momento, una revolución que cada vez más parece ver en el Alto Perú a un territorio extraño. Considerado en lo que va a ser el desarrollo histórico posterior, es cierto, pero en ese momento no. Y aparte eso podría ser la revolución vista de Buenos Aires, no desde Tucumán, Salta y Jujuy. Entonces me parece que hay un formato que todavía es muy fuerte en la obra historiográfica de Alperín, que tiene que ver con el tema de la nación. Pero algo que es más importante, creo que dije varias veces que algo más importante, no sé si todo esto es tan importante, pero bueno, es lo que a mí me surgió en la lectura, es que no se sabe qué es la nación, así como tampoco es claro si existe o no existe, precisamente porque no sabemos qué era para Alperín esa nación. Y por eso el texto oscila todo el tiempo entre afirmar su existencia y mostrar su inexistencia. Podemos dar algunos, o en utilizar el mismo término para distintos fenómenos, pero como no lo aclara y no lo precisa, no sabemos qué sería para Alperín la nación. Y ahí es cuando, con mayor agudeza, recurre a sus estrategias narrativas en las cuales esto aparece encubierto. Cuando se lo empieza a desmenuzar, nos encontramos que, por ejemplo, que las transformaciones económicas que trae la revolución y los cambios iban a remodelar brutalmente el cuerpo mismo de la nación, con lo cual obviamente ya existía. Y después va a decir de otra clave que la independencia va a significar la identificación de la causa revolucionaria con la de la nación, nacida ya de un curso de hechos que puede celebrarse o deplorarse, pero de todos modos es irreversible. Es decir, la revolución crea la nación, primero preexistía, después la crea la revolución, pero a continuación dice la distancia entre el gobierno y lo que no era aún la nación, sino más bien el área del territorio por él dominada. O sea que hay muchos ejemplos, pero traje tres porque se ven tres situaciones distintas sobre si existe o si no existe, y quizás se está aludiendo a distintos fenómenos, pero nunca termina de quedar en claro a qué se refiere. Quizás por eso usa mucho país, que tiene una connotación territorial, ¿no? Y plantea, cuando está terminando el libro, ante las conclusiones, cuando se refiere al problema de la dificultad para una institucionalización del poder, la creación de solidaridades capaces de darle sustento, dice que hay sin duda en esa aspiración, nunca del todo abandonada, el recuerdo y como el presentimiento de la unidad estatal que se transforma en unidad de la nación. Está el recuerdo y el presentimiento, está el Estado que ahora aparece y a veces no aparece, el Estado es el que va a crear la nación, todo esto no se termina de saber. Y las conclusiones comienzan así. En 1820, el espacio sobre el cual la guerra había asegurado el predominio político de los herederos del poder creado por la Revolución porteña de 1810, no hacía figura de Estado ni apenas de nación. Y ahí alude a la existencia de estos poderes políticos que son provinciales y de carácter provisional. Y que crean estos, dice más adelante, estados provinciales de muy limitado vigor. ¿Qué quiero decir con esto? No es un problema solo de Alperín, porque es uno de los problemas que parece que la historiografía no ha encontrado una respuesta del todo satisfactoria, que es el proceso de construcción del Estado Nacional, ¿sí? Las respuestas a esto suelen ser interpretaciones a veces muy mecánicas. Bueno, se construye el Estado y el Estado construye la nación. O lo que hace Alperín, que es una narración densa del proceso, y Alperín logra con esto que uno vaya viendo cómo se va creando algo que algo existía, pero no existe del todo y empieza a existir.
Y en ese sentido creo que uno de los mejores aportes para comprender esa vida política y una de sus más felices expresiones es yo lo tomo como un concepto, aunque no lo es, que para comprender esa vida política en la que la nación es y no es a la vez es la de inestable equilibrio. Alperín plantea que una vez aparecido el orden central en 1820, por debajo del marco institucional, el orden depende del inestable equilibrio entre las fuerzas de esos dueños del poder real, cuya zona de influencia no se extiende en ningún caso más allá de los límites de una provincia, etc. Es decir, ese inestable equilibrio da cuenta de un estado de cosas en lo cual hay algún tipo de unidad y de vínculo, pero que a su vez está todo el tiempo deshaciéndose. Creo que no está del todo bien explicado como lo dije recién, pero bueno, no hay mucho tiempo. Pero esa es un poco la idea. Creo que percibía bien el fenómeno, lo describía bastante bien. Pero no sé si no sabía, no quería, no podía nombrarlo, conceptualizarlo o no le importaba. Ni siquiera lo hacía explícito como problema. Creo que por eso se irritaba cuando se discutía sobre estas cuestiones muchas veces, ¿no? Y su forma de plantear esto es resolviéndolo diciendo que, bueno, finalmente es algo que ya todos sabíamos desde siempre, que no existía la nación y que no es un problema. Claro, pero él dice que existe, entonces, o que está existiendo. Entonces, pero en las discusiones solía irritarse mucho con esto. Y insisto, no es un problema del Perín, es el problema más difícil que tiene un historiador, cómo explicar una transición, ¿no? Bueno, en una nación para el Estado argentino, el problema pasa a un primer plano, es el problema. No es solo las ideas de las élites para construir una nación, porque como bien dicen, bueno, finalmente el avance del capitalismo termina creando las condiciones que permiten construirlo y le hace decir a Sarmiento que Alberti finalmente tenía razón, que en África pasa lo mismo y ahí no había intelectuales, ¿no? Bueno, en una nación para el Estado argentino, ya desde el título, hay que crear algo que en Revolución y Guerra teóricamente existe, ¿sí? Y el título original es Proyecto y Construcción de una Nación. Creo que tengo poco tiempo, entonces podía hacer el mismo ejercicio de traer citas sobre una nación para el Estado argentino, creo que va a ser aburrido y es feo escuchar cómo alguien lee sobre Alperín. Me parece interesante en todo caso un par de expresiones, que es cuando ustedes saben que este texto que se lee en forma autónoma es la introducción a un conjunto de documentos, y lo que él plantea en la entrada es que aparte de la construcción de una nación es preciso construir un Estado. Entonces, que la selección de textos imponía tomar en cuenta el delicado contrapunto entre dos temas dominantes, construcción de una nueva nación, construcción de un Estado. Eso nos plantea si esa construcción de una nueva nación quiere decir que había una vieja nación que había que reconstruir o que no había nación, etcétera, etcétera, y en el largo de una nación para el Estado argentino este problema aparece todo el tiempo. Para concluir, este delicado contrapunto y el vaivén entre la voz de los protagonistas y su voz como autor le permiten eludir una definición sobre una entidad que por momentos existe y por momentos está en construcción, es un proyecto. También está el vaivén entre el avance del capitalismo y el accionar de estas élites letradas y políticas. Y de ese modo no termina de quedar en claro qué es para el Perú una nación y si existía o no, y no sé si para todos puede ser un problema o no. Me pareció que era un tema interesante teniendo en cuenta la convocatoria de la mesa, pero como suele ocurrir con Alperín, contamos con una mirada renovada, con preguntas novedosas que nos hacen pensar, que nos incitan a crear esas figuritas de verdad, ¿no? A seguir preguntándonos por la historia, por la historiografía, por la nación y por quienes como Alperín hacen la historia, la historiografía y la nación. Muchas gracias.